Era el 15 de marzo de 2023 cuando Gustavo Petro recibió la llamada que había temido durante 30 años. Un periodista había descubierto su secreto más guardado, el que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a su esposa. Señor presidente, necesitamos hablar sobre lo que pasó en 1993 en la selva del Caquetá, dijo la voz al otro lado de la línea. Sobre la operación que usted saboteó para salvar el hospital de San Vicente. El silencio que siguió duró una eternidad. Después de 3 décadas de silencio, el secreto que había definido toda su vida política estaba a punto de salir a la luz. Y lo que Petro decidió hacer en las siguientes 48 horas cambiaría para siempre la forma en que Colombia entendía a su presidente. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que todos llevamos secretos que nos definen y que a veces enfrentar el pasado es la única forma de construir un futuro honesto. Pero para entender el peso de este secreto, tenemos que regresar a 1993. Gustavo Petro tenía 25 años y era uno de los miembros más jóvenes, pero más comprometidos del M-19. Había crecido viendo la injusticia social de Colombia y creía firmemente que la revolución armada era la única forma de cambiar un sistema corrupto que oprimía a los más pobres. En esos días, Petro no era el político reflexivo que conocemos hoy. Era un joven idealista, lleno de rabia contra la desigualdad, dispuesto a dar su vida por la causa en la que creía. Sus compañeros lo respetaban por su inteligencia y su valentía, pero también por su inquebrantable lealtad a los principios del movimiento. Marzo de 1993 fue un mes especialmente tenso para el M-19. El proceso de paz había fracasado parcialmente y algunos sectores del movimiento habían decidido retomar las operaciones armadas. Petro formaba parte de una célula de 5 guerrilleros que operaba en las selvas del Caquetá, planeando operaciones que, según ellos, despertarían la conciencia del pueblo colombiano. El comandante de su célula era un hombre mayor llamado Carlos el Tigre Mendoza, un veterano guerrillero que había dedicado toda su vida adulta a la lucha armada. El Tigre veía en Petro a un futuro líder del movimiento, alguien con la inteligencia necesaria para llevar la revolución más allá de las armas. Pero el Tigre también tenía una visión radical de lo que significaba la guerra revolucionaria. Para él, no había civiles inocentes en una sociedad injusta. Todos los que no luchaban activamente contra el sistema eran de alguna manera cómplices de la opresión. La operación que cambiaría todo se llamaba Despertar del Pueblo. El plan era atacar simultáneamente 3 objetivos en la región: una base militar, una estación de policía y el Hospital Rural de San Vicente del Caguán. Según el Tigre, el hospital representaba la hipocresía del Estado, que ofrecía servicios médicos básicos a los campesinos mientras los mantenía en condiciones de pobreza extrema. Destruir el hospital, te explicaba el Tigre durante las reuniones de planeación, enviará un mensaje claro: este Estado no puede ni proteger ni curar a su pueblo. Cuando la gente vea que ni siquiera sus hospitales están seguros, entenderán que solo la revolución puede traer verdadera sanidad. Petro escuchaba estos argumentos con una incomodidad creciente. Entendía la lógica revolucionaria, pero algo en su interior se rebelaba contra la idea de atacar un lugar donde se salvaban vidas. Sin embargo, no expresaba sus dudas. En esos días, cuestionar una orden del comandante era considerado traición. El plan era meticuloso. El ataque se realizaría el 20 de marzo a las 3 a.m., cuando el hospital tuviera menos personal, pero aún hubiera pacientes internados. El objetivo no era matar pacientes directamente, sino destruir la infraestructura y las reservas médicas, dejando a la región sin servicios de salud durante meses. Petro fue asignado para reconocimiento. Su trabajo era infiltrarse en el pueblo durante los días previos al ataque, estudiar los movimientos del personal del hospital, identificar las rutas de escape y confirmar los puntos débiles de la estructura. Durante 3 días, Petro se hizo pasar por un campesino que buscaba trabajo temporal en el pueblo. Caminaba por las calles polvorientas, conversaba con los lugareños, observaba el hospital desde diferentes ángulos.
pero lo que vio lo impactó profundamente. El Hospital de San Vicente no era el símbolo de opresión estatal que el Tigre había descrito. Era un pequeño edificio humilde con apenas 20 camas, atendido por un médico mayor, 2 enfermeras y un puñado de auxiliares que trabajaban turnos dobles para cubrir las necesidades de toda la región. El doctor Alberto Ruiz tenía 58 años y había dedicado los últimos 15 años de su vida a servir en hospitales rurales. Había rechazado ofertas de trabajo en Bogotá y Medellín para quedarse en lugares como San Vicente, donde sentía que realmente podía hacer la diferencia. Las enfermeras, María José y Carmen Elena, eran mujeres de la región que habían estudiado enfermería específicamente para poder regresar a ayudar en sus comunidades. Trabajaban por salarios mínimos, pero con una dedicación que conmovía a cualquiera que las viera. Durante su reconocimiento, Petro fue testigo de escenas que se grabaron en su memoria para siempre. Vio al doctor Ruiz operar a un niño de 8 años que había sido mordido por una serpiente, salvándole la vida con una cirugía que duró toda la noche. Vio a María José consolando a una madre que había perdido a su bebé durante el parto, llorando con ella como si fuera familia. Vio cómo el pequeño hospital recibía casos que llegaban de caminatas de días desde veredas remotas, campesinos que cargaban a sus enfermos en hamacas improvisadas, familias enteras que viajaban durante horas por senderos de montaña para llegar al único lugar en cientos de kilómetros donde podían recibir atención médica. El hospital no era perfecto, tenía escasez de medicinas, equipos viejos, goteras en el techo, pero era el único hilo de esperanza para miles de personas que no tenían ninguna otra opción. La noche del 18 de marzo, mientras Petro completaba su último reconocimiento, presenció algo que cambiaría todo. Una mujer embarazada llegó al hospital en trabajo de parto complicado. Había caminado durante 6 horas desde su vereda, acompañada por su esposo y su madre. El doctor Ruiz y las enfermeras trabajaron durante 4 horas para salvar tanto a la madre como al bebé. Cuando finalmente el niño nació sano y la madre estaba fuera de peligro, Petro vio algo en los rostros del personal médico que no había visto antes en su vida: alegría pura por salvar vidas sin buscar nada a cambio. Esa noche, de regreso al campamento guerrillero, Petro no pudo dormir. En su mente se repetían las imágenes del hospital: el doctor Ruiz durmiendo en una silla junto a un paciente grave, María José donando su propia sangre para una transfusión de emergencia, Carmen Elena enseñando a leer a los niños que esperaban mientras sus padres recibían tratamiento. ¿Cómo podían destruir un lugar así? ¿Cómo podían los principios revolucionarios justificar privar a miles de campesinos inocentes de su única fuente de atención médica? Pero Petro también sabía que expresar estas dudas sería visto como traición. El Tigre era inflexible en sus convicciones, y cuestionar una operación aprobada podría resultar en su expulsión del movimiento, o peor aún, en su ejecución como traidor. El 19 de marzo, un día antes del ataque planeado, Petro tomó la decisión más difícil de su vida. Durante la madrugada, mientras sus compañeros dormían, se escabulló del campamento y caminó durante 2 horas hasta el puesto de policía más cercano. Con el corazón golpeándole el pecho, se acercó al oficial de turno. «Mañana van a atacar el hospital de San Vicente», le dijo simplemente. «A las 3 a.m., 5 hombres armados, tienen explosivos». El policía lo miró con suspicacia. «¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes esto?» «Eso no importa, solo protejan el hospital y a la gente que está adentro». Petro regresó al campamento antes del amanecer. Nadie se había dado cuenta de su ausencia. Pasó el día simulando normalidad, revisando armas, repasando el plan, comportándose como el guerrillero leal que se suponía que era. Pero por dentro se estaba desmoronando, no solo por lo que había hecho, sino por lo que significaba. Había traicionado a sus compañeros. Había roto el código más sagrado del movimiento revolucionario. Y lo peor de todo, no estaba seguro de haber hecho lo correcto. Esa noche, mientras se preparaban para la operación, el Tigre reunió al grupo. «Compañeros», dijo con solemnidad, «esta operación marcará el comienzo de una nueva fase en nuestra lucha.
Mañana, el pueblo de Colombia despertará a una nueva realidad. Algunos de nosotros tal vez no regresen, pero nuestro sacrificio abrirá los ojos de miles. Petro escuchaba estas palabras sintiéndose como un impostor. Sus compañeros se preparaban para arriesgar sus vidas por una causa en la que creían profundamente, mientras él ya había saboteado la misión. A las 2:30 a.m. del 20 de marzo, el grupo se acercó al hospital de San Vicente. Pero algo estaba mal. Había demasiadas luces encendidas, demasiado movimiento, y entonces lo vieron. Soldados del ejército rodeando el edificio, posiciones defensivas preparadas, una emboscada perfectamente coordinada. «¡Nos traicionaron!», gritó el tigre. «¡Alguien nos vendió!». El tiroteo que siguió duró apenas 10 minutos, pero para Petro fue una eternidad. Sus compañeros lucharon valientemente, creyendo hasta el final que estaban defendiendo una causa justa. 2 de ellos murieron en el enfrentamiento. El tigre resultó gravemente herido y fue capturado. Solo Petro y otro guerrillero llamado Raúl lograron escapar. Durante los días siguientes, mientras se ocultaban en la selva, Raúl especulaba obsesivamente sobre quién había traicionado la operación. «Alguien de nosotros es un sapo», repetía constantemente. «Alguien nos vendió a los militares». Petro escuchaba estas acusaciones en silencio, cargando con el peso de su secreto. Sus compañeros habían muerto o sido capturados por información que él había proporcionado. Pero al mismo tiempo sabía que el hospital seguía funcionando, que las vidas de doctores, enfermeras y pacientes se habían salvado. 2 semanas después, Petro y Raúl fueron contactados por otros miembros del M-19 que los sacaron de la región. Nunca volvieron a hablar de la operación fallida de San Vicente. Oficialmente, había sido catalogada como inteligencia militar superior, una de esas operaciones que fracasan por capacidades excepcionales del enemigo. Pero Petro sabía la verdad, y esa verdad comenzó a carcomerlo por dentro. En los meses siguientes, mientras el M-19 avanzaba hacia su desmovilización definitiva, Petro cambió. Sus compañeros notaron que se había vuelto más reflexivo, menos dispuesto a apoyar operaciones que pudieran afectar civiles. Algunos lo interpretaron como madurez política, otros como debilidad. La verdad era que Petro estaba experimentando una transformación fundamental. La noche en que traicionó a sus propios compañeros para salvar un hospital, había descubierto algo sobre sí mismo que lo acompañaría por el resto de su vida. Valoraba más las vidas humanas individuales que cualquier ideología abstracta. Cuando el M-19 se desmovilizó definitivamente en 1990, Petro se lanzó a la política convencional con una intensidad que sorprendió a muchos. Pero quienes lo conocían más de cerca notaron que siempre tenía una prioridad especial por temas de salud pública. Como alcalde de Bogotá, su mayor orgullo no fueron los proyectos de infraestructura o los programas sociales. Fue la construcción de 3 hospitales públicos en zonas marginales de la ciudad. Como senador, sus intervenciones más apasionadas fueron siempre en defensa del sistema de salud pública. Durante 30 años, nadie entendió de dónde venía esa obsesión de Petro por los hospitales. Él nunca lo explicó. Nunca contó la historia del Hospital de San Vicente. Nunca reveló que su compromiso con la salud pública nacía de una noche en 1993, cuando eligió salvar vidas por encima de la lealtad revolucionaria. Pero los secretos, por más bien guardados que estén, tienen una forma de salir a la luz. En febrero de 2023, un periodista investigativo llamado Andrés Morales, sin relación con los hechos, estaba trabajando en un libro sobre la historia del conflicto armado en el Caquetá. Durante sus investigaciones, entrevistó a Roberto Sánchez, un exsoldado que había participado en la operación de protección del Hospital de San Vicente en 1993. «Fue la cosa más rara», le contó Roberto al periodista. «Recibimos información de que iban a atacar el hospital, pero la fuente nunca se identificó. Solo apareció un tipo en el puesto de policía en medio de la noche, dio la información exacta del ataque y desapareció». «¿Cómo sabían que la información era confiable?», preguntó Andrés. «Porque fue perfecta. Hora exacta, número de atacantes,
tipo de armas. Solo alguien que estuviera adentro de la organización podía haber sabido todo eso con tanto detalle. Intrigado, Andrés comenzó a investigar más profundamente. Revisó archivos militares, entrevistó a sobrevivientes del M-19, estudió los movimientos de diferentes células guerrilleras en esa época. Fue un proceso que tomó meses, pero gradualmente comenzó a emerger un patrón. Había 5 miembros en la célula que planeó el ataque. 2 habían muerto en el tiroteo. 1 había sido capturado y murió en prisión años después. 1 había emigrado a España y perdido contacto con todo el mundo. Solo quedaba un miembro de esa célula que seguía vivo y en Colombia: Gustavo Petro. Andrés sabía que era una acusación extraordinaria. Acusar al presidente de Colombia de haber traicionado a sus propios compañeros guerrilleros era el tipo de historia que podía destruir una carrera periodística si estaba equivocada, o hacer historia si era cierta. Pasó 2 meses más verificando cada detalle. Consultó con expertos en historia del conflicto armado, revisó cronologías, buscó cualquier evidencia que pudiera contradecir su teoría. Finalmente, en marzo de 2023, exactamente 30 años después de los hechos, se sintió lo suficientemente seguro como para confrontar a Petro directamente. La llamada llegó a Petro durante una reunión del Consejo de Ministros. Su secretaria privada interrumpió para decir que había una llamada urgente de un periodista que decía tener información sensible sobre la seguridad nacional. Petro se disculpó con sus ministros y tomó la llamada en privado. «Señor presidente», dijo la voz profesional pero firme, «mi nombre es Andrés Morales, soy periodista investigativo. Necesitamos hablar sobre lo que pasó en 1993 en la selva del Caquetá, sobre la operación que usted saboteó para salvar el hospital de San Vicente». El silencio que siguió duró 10 segundos que se sintieron como 10 años. «No sé de qué me está hablando», respondió finalmente Petro, pero su voz había perdido toda convicción. «Señor presidente, con respeto creo que sí sabe. Tengo testimonios, documentos, cronologías. Sé que usted era parte de la célula del M-19 que planeó atacar el hospital. Y sé que usted fue quien alertó a las autoridades». Petro cerró los ojos. Después de 30 años, el momento que había temido finalmente había llegado. «¿Qué quiere?», preguntó. «Quiero su versión de los hechos, porque creo que hay algo más en esta historia, algo que explica por qué un guerrillero traicionaría a sus propios compañeros para salvar un hospital». Lo que Petro hizo en las siguientes 48 horas sorprendió a todos, empezando por el periodista. En lugar de negar, de usar el poder presidencial para suprimir la historia o de atacar la credibilidad del periodista, Petro hizo algo completamente inesperado. Pidió una reunión cara a cara. Se encontraron en una oficina privada de la Casa de Nariño, sin asesores, sin abogados, sin protocolo. Solo 2 hombres hablando sobre eventos que habían ocurrido 30 años atrás. «Usted tiene razón», comenzó Petro sin preámbulos. «Yo alerté a las autoridades sobre el ataque al hospital, y durante 30 años he cargado con el peso de esa decisión». Andrés activó su grabadora, pero Petro levantó la mano. «Esto es off the record por ahora. Primero quiero que entienda el contexto completo. Luego, usted decidirá qué hacer con la información». Durante las siguientes 3 horas, Petro le contó al periodista la historia completa. El hospital humilde, el doctor Ruiz, las enfermeras dedicadas, los pacientes que llegaban después de caminar durante días. La noche en que vio nacer al bebé y entendió que algunas cosas trascienden la ideología. «Esa noche», explicó Petro, «me di cuenta de que había una diferencia entre luchar por los oprimidos y oprimir a los inocentes. El hospital no era un símbolo del Estado opresor, era una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Destruirlo no habría liberado a nadie, solo habría quitado esa luz». «¿Pero no consideró las consecuencias para sus compañeros?», preguntó Andrés. «Cada día durante 30 años», respondió Petro con voz quebrada. «Carlos, Miguel, Fernando, eran mis hermanos. Luchábamos por las mismas cosas, creíamos en las mismas causas. Traicionarlos fue la decisión más difícil de mi vida». «¿Por qué lo hizo entonces?».
Petro se quedó callado por un largo momento antes de responder, porque en ese momento entendí algo fundamental, que el fin no siempre justifica los medios, que salvar vidas inocentes es más importante que cualquier ideología, que la revolución verdadera no se hace destruyendo hospitales, sino construyéndolos. Andrés escuchaba fascinado. Esta no era la historia de un traidor oportunista, era la historia de un joven que había enfrentado un dilema moral imposible y había elegido según su conciencia, sin importar el costo personal. ¿Sabe qué pasó con el hospital después?, preguntó Andrés. Petro sonrió por primera vez en la conversación. Lo he estado siguiendo durante 30 años. El doctor Ruiz trabajó allí hasta su jubilación en 2010. María José se convirtió en la directora de enfermería. Carmen Elena abrió una escuela para auxiliares de enfermería. El hospital creció, se modernizó, ahora atiende a toda la región. Las vidas que salvé esa noche han salvado miles de vidas más. ¿Alguna vez se arrepintió de su decisión? De traicionar a mis compañeros cada día. De salvar el hospital, nunca. Al final de la conversación, Andrés estaba en una posición imposible. Tenía la historia del siglo. El presidente de Colombia confesando haber traicionado a sus compañeros guerrilleros. Pero también tenía algo más, la historia de un hombre que había elegido salvar vidas por encima de todo lo demás. ¿Qué va a hacer con esta información?, preguntó Petro. No lo sé, admitió Andrés. Es la historia más importante de mi carrera, pero también es más compleja de lo que esperaba. Haga lo que haga, dijo Petro, quiero pedirle algo. Si va a contar esta historia, cuéntela completa. No solo la traición, sino el porqué. No solo lo que hice, sino lo que significó. Andrés pasó una semana luchando con el dilema. Finalmente, tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de publicar la historia como una bomba periodística, contactó de nuevo a Petro con una propuesta. Señor presidente, creo que usted debería contar esta historia por sí mismo, antes de que otros la cuenten por usted. Y eso fue exactamente lo que Petro decidió hacer. El 28 de marzo de 2023, en una transmisión nacional no programada, Gustavo Petro se dirigió al país con un discurso que nadie esperaba. Compatriotas, comenzó. Esta noche quiero compartir con ustedes una historia que he guardado en silencio durante 30 años. Una historia sobre la decisión más difícil de mi vida y sobre por qué creo que a veces hacer lo correcto requiere actos que otros pueden ver como traición. Durante 45 minutos, Petro contó la historia completa. El hospital de San Vicente, el doctor Ruiz, la operación planeada, su decisión de alertar a las autoridades, la muerte de sus compañeros, el peso que había cargado durante 3 décadas. No espero que todos entiendan mi decisión, dijo hacia el final del discurso, pero sí espero que entiendan por qué la tomé. Porque en ese momento aprendí que hay cosas más importantes que la lealtad ciega a una causa. Hay principios que trascienden la política, la ideología, incluso la amistad. El principio de que cada vida humana tiene valor y que proteger vidas inocentes es la obligación moral más alta que tenemos. La reacción del país fue dividida pero profundamente emotiva. Algunos lo acusaron de traidor, otros lo aplaudieron como un héroe. Pero la mayoría entendió que habían presenciado algo raro en la política moderna, un líder siendo completamente honesto sobre su pasado más complejo. Los familiares de sus compañeros guerrilleros muertos estaban divididos. Algunos lo perdonaron, entendiendo que había actuado según su conciencia. Otros nunca le perdonaron lo que veían como una traición imperdonable. Pero hubo una reacción que nadie esperaba. Una semana después del discurso, Petro recibió una carta del doctor Alberto Ruiz, ahora de 88 años y jubilado. Señor presidente, decía la carta, durante 30 años me he preguntado por qué ese ataque al hospital nunca se realizó. Ahora finalmente sé la respuesta. Quiero que sepa que las vidas que usted salvó esa noche no fueron solo las nuestras. En estos 30 años, nuestro hospital ha atendido más de 100.000 pacientes, ha traído al mundo más de 8.000 bebés, ha salvado incontables vidas.
Todo eso existe porque usted tuvo el valor de elegir la vida por encima de la guerra. Gracias por salvar no solo nuestro hospital, sino el futuro de toda una región. Al leer esa carta, Petro lloró por primera vez en 30 años por la decisión que había tomado en la selva del Caquetá. Pero esta vez no eran lágrimas de culpa, sino de paz. El secreto que había cargado durante 30 años finalmente había salido a la luz. Y aunque no todos lo entendían o lo perdonaban, Petro había encontrado algo que había buscado durante décadas: la posibilidad de vivir sin el peso de esconder quién realmente era. En los meses siguientes, varios expertos en conflicto armado señalaron que la confesión de Petro abría un precedente importante: la posibilidad de que otros excombatientes compartieran las complejidades morales de sus decisiones durante el conflicto, contribuyendo a una comprensión más nuestra de lo que realmente significa la reconciliación nacional. 6 meses después de su confesión, Petro visitó por primera vez en 30 años el Hospital de San Vicente del Caguán. El doctor Ruiz estaba allí esperándolo, junto con María José y Carmen Elena, ahora abuelas pero aún trabajando en el hospital que había definido sus vidas. Doctor Ruiz, le dijo Petro con lágrimas en los ojos, durante 30 años he cargado con la culpa de lo que hice. Pero viéndolo a usted hoy, viendo este hospital próspero, entiendo que tomé la decisión correcta. Hijo, respondió el doctor con una sonrisa, la culpa que has cargado durante 30 años no era por hacer algo malo, era por no poder explicar por qué habías hecho algo bueno. Ahora que lo has explicado, puedes vivir en paz. Esa noche, por primera vez en 30 años, Gustavo Petro durmió sin pesadillas sobre la selva del Caquetá. El secreto que había guardado durante 3 décadas ya no lo definía. Lo que lo definía ahora era su coraje para enfrentar la verdad y su compromiso continuo con el principio que había aprendido esa noche en 1993, que salvar vidas siempre es la decisión correcta sin importar el costo personal. ¿Crees que Petro tomó la decisión correcta al salvar el hospital? ¿Piensas que los líderes deben revelar todos los secretos de su pasado? ¿Entiendes por qué guardó este secreto durante 30 años? Cuéntanos en los comentarios y comparte si crees que a veces hacer lo correcto requiere sacrificios personales enormes.